Buenos días. En este vídeo quiero hablar del famoso tema de la renta básica universal, ¿no? Este es un tema que ya desde hace tiempo se está hablando de él, ¿no? Porque ya con la digitalización y robotización de la economía y la sociedad, pues parece ser que esta va a ser la solución, ¿no? Para grandes masas de población que se van a quedar sin trabajo, ¿vale? Este tema vuelve a estar candente porque ahora con esta cuarentena estamos viendo que, estamos viendo que muchos pequeños empresarios, autónomos, muchos negocios están cerrando, ¿no? Aquí en Occidente. Y entonces se están literalmente arruinando, ¿no? Y se les está acabando el dinero, ¿no? Entonces, esta sería pues una solución, vamos a decir, temporal, ¿no? Una paga que reciban para que puedan seguir comiendo, ¿no? También sería una forma para evitar, pues, disturbios, ¿no? Revueltas o caos, ¿no? Yo personalmente no sé si, es decir, cada uno tiene una opinión, ¿no? Y yo simplemente quiero en este vídeo hacer un análisis de la situación, ¿no? Según la percibo yo, ¿no? Seguro que muchos de ustedes no estarán de acuerdo, otros de ustedes seguro que están de acuerdo conmigo. Entonces, para mí, la situación actual mundial es un perro que ni come ni deja comer, ¿no? Como esta obra literaria de Lope de Vega, ¿no? Es decir, por un lado están las élites mundiales que dominan la economía, ¿no? Y también más sectores, pero bueno, la economía, ¿no? Y esta gente tienen comprados a todos los gobiernos mundiales, ¿no? Entonces, son hechos objetivos que el 1% de la población es dueña, propietaria de prácticamente todos los recursos mundiales, ¿no? Entonces, cuando digo que es como el perro del hortelano que ni come ni deja de comer, me estoy refiriendo que, por un lado, ellos han acaparado, monopolizado y saqueado todos los recursos del planeta, por ejemplo en África, ¿no? Para su bien. Entonces, para su bien egoísta, ¿vale? En perjuicio de la gran mayoría, ¿vale? Entonces, por esto digo, a través de un enmarañado de leyes, de licencias, de permisos, ¿no? Hacen imposible que la gente normal pueda emprender cualquier negocio, ¿no? Porque las trabas son enormes, ¿no? Pues de licencia, de tener un mínimo capital que tiene que ser mucho, mucho capital, ¿vale? Entonces, pues por un lado no dejan comer, ¿no? Y por un lado no comen y por otro lado no dejan de comer. Esto literalmente es cierto, como todos sabemos en África, todavía en pleno siglo XXI mucha gente sigue muriéndose de hambre. Esto es una vergüenza para todos los seres humanos de este planeta. Y ahora este problema se está extendiendo también a los países ricos o industrializados, ¿no? Lo pongo entre comillas, esto de que son ricos. Y por esta pandemia, por esta cuarentena, ¿no? Entonces, eh, yo tengo que decir que yo personalmente no soy de ningún partido político, no me gustan los políticos ninguno. Yo personalmente pienso que no necesitamos políticos, lo que necesitamos son gestores de lo público, que tengan sueldos controlados, ¿no? Razonables, que no puedan ellos decidir y abusar del poder, ¿no? De decidir, como pasa aquí en España, que los alcaldes deciden qué sueldo se ponen, ¿no? Y todos los políticos en general. Eso me parece inadmisible ya y debemos de hacer algo para evitar esto, ¿no? Para mí todos los partidos políticos son, para mí, para la mayoría, y es un hecho objetivo, siguiendo con el ejemplo del perro, pues son el mismo perro pero con diferente collar, ¿vale?
Entonces, ante esta situación de secuestro, es decir, con una especie de secuestro o de chantaje, ¿no? En el que es casi imposible emprender, en el que no existen oportunidades reales, y que en este mercado que hablan de libre mercado capitalista en realidad es falso, no es libre, el libre no tiene nada, por estas barreras, ¿no?, enormes que hacen, imposibilitan que prácticamente nadie pueda emprender, ¿no? Y que los negocios que de pequeñas y medianas empresas, la mayoría, según las estadísticas, pues en los primeros años no sobrevivan, ¿vale? Esto es un hecho real también. Entonces, para mí personalmente, la renta básica incondicional, yo opino que sería una medida urgente, es urgente, porque nadie debería de pasar hambre, ni de morirse de hambre en el tercer mundo, ¿no? Y es una medida urgente y sería el primer paso, ¿no? Quizás luego cuando solucionásemos el segundo paso, que consistiría en propiciar las condiciones favorables y adecuadas para que todo el mundo pueda emprender un negocio, ¿no? Y pueda prosperar de su trabajo, cuando lleguemos a ese punto, pues entonces ya esta renta mínima ya no será necesaria, ¿vale? Entonces a mí me hace gracia la gente que dice y repiten: no, es que la renta, no queremos renta porque nosotros queremos un trabajo el trabajo dignifica, sí, pero el trabajo y en los negocios cuando realmente uno pueda prosperar, ¿no? No cuando un trabajo, que es lo que estamos viendo, que la clase media de todo Occidente se ha empobrecido a pasos agigantados, ¿no? Y estamos viendo millones de personas, de trabajadores, vamos a decir mejor, de esclavos, que a pesar de trabajar 40 horas, no llegan a fin de mes, ¿no? No llegan con los costes, digan. Entonces, me hace gracia porque mucha gente se ve que prefiere seguir siendo esclavo y trabajando 40 horas y no tener ni un euro al final del mes, ¿no? Entonces, luego también hay que decir que hay el lema de estas élites que controlan todo, también los medios de comunicación, ¿no? Y con esta propaganda nos manipulan, pues su lema claramente es el divide y vencerás, ¿no? Entonces lo que hacen aquí en el primer mundo, entre comillas, pues también hay ayudas sociales a determinadas personas, ¿no? Entonces, esto lo hacen deliberadamente para conseguir que entre nosotros, que entre el pueblo que nos han quitado todo, pues entre nosotros que haya división, ¿no? Que discutamos, que digamos, pues mira, el vecino le están dando 400 euros, míseros euros, y a mí no me dan, o al inmigrante que también están dando 400 euros, y a mí no. Entonces esto consigue que quieren, el fin es que nosotros discutamos, ¿no?, entre nosotros, y mientras tanto ellos, las élites, con los gobiernos comprados, sigan llevándose los millones de euros de impuestos que están evadiendo y llevándoselos a los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, este es el juego con el que nos tienen y entonces yo con este vídeo pretendo que tomemos conciencia de la situación, ¿no?, global, ¿no?, actual, y por supuesto que comencemos un debate serio, ¿no?, en el que olvidemos ya las ideologías, ¿no?, todos estos, que si de izquierdas, que si de derechas, porque esto es una estrategia para dividirnos, ¿vale? Mientras tanto, para que nada cambie y esta gente sigan abusando del poder, ¿vale? Entonces, yo voy a poner aquí ahora he hecho unas diapositivas para que no se me olvide nada y para que podamos seguir viendo lo que quiero decir, ¿vale? Voy a compartir pantalla ahora mismo. A ver, un momento. Aquí está. Bueno, pues aquí voy a empezar con la renta mínima condicional, ¿no? Muchos detractores opinan o mucha gente repite sin haberlo analizado la situación. Yo simplemente quiero analizarla bien. Mucha gente dice, es que si dan la renta mínima condicional nadie iría a trabajar, ¿no? Y esto sería la ruina, esto sería como Venezuela, como Cuba, ¿no? Eso mucha gente repite sin haberlo analizado y tengo la impresión de sin haber intentado nunca, ¿no?, abrir una empresa, ¿no? No saben mucha gente de esta lo que significa intentar abrir una empresa
en España, que es el país donde vivo, ¿vale? Entonces, vamos a analizar, yo tengo una empresa ahora mismo, ¿no? Que al final del vídeo te hablaré de ella, y anteriormente tuve otra empresa, ¿no? Entonces, algo de experiencia sé y entonces puedo hablar un poco con conocimiento de causa, ¿vale? Entonces, nos dicen que nadie iría a trabajar, si a todo el mundo nos dan una paga, nadie iría a trabajar. Pues para empezar, ahora con esta pandemia estamos viendo que los trabajos esenciales, los que realmente hacen que la gente, sin ir más lejos, podamos comer, ¿vale? Pues no sé, los trabajos en agricultura, los transportistas, los trabajos en los supermercados. Estos, qué casualidad que son los trabajos que están muy mal remunerados. ¿Cómo es posible que la gente que, que posibilita que nosotros podamos sobrevivir estén tan mal pagados? No es posible que se pueda pagar mejor. Bueno, pues entonces he analizado el caso de la agricultura, ¿no? Porque es el que más nos concierne, ¿no? Pero que se podría extender, por ejemplo, a quien recoge la basura, ¿no? O al transportista o la frutería, ¿vale? Pues entonces, yo aquí he analizado la cadena, ¿no? de producción, ¿no? Pues el agricultor, el transporte, la cooperativa, el transporte y la tienda, ¿no? Desde que el agricultor coge el producto en el campo, luego tiene que ir a una empresa, luego se lo lleva a la cooperativa, vamos a decir, se transforma, ¿no? O sea, trabaja con este producto, luego vuelve de nuevo a la empresa, transporte, hasta que llega a la tienda, ¿no? Y ya nosotros como consumidores vamos y lo compramos allí. Pues yo tengo que decir que debido a los altísimos costes que supone crear cualquier empresa, incluso ya no crear una empresa, sino el mismo autónomo, ¿no? Un trabajador, un agricultor que sea autónomo, pues para empezar en España tiene que pagar 300 euros de alquiler, ¿vale? 300 euros, perdón, de autónomo, perdón, ¿vale? Entonces, luego si al agricultor se le suma, se analiza, si luego tiene que pagar un montón de, pues no sé, de gasto de gasolina para poder regar, ¿no? Maquinaria, pues un tractor, ¿no? En fin. Entonces los costes se le suben mucho, ¿no? Entonces, luego además, si los productos que vende se los pagan muy, muy por debajo de los costes de producción, pues este agricultor es lógico que no puede ofrecer sueldos elevados, ¿no? Entonces esto, por supuesto que, por supuesto que no todos los agricultores, esto le ocurre a los agricultores pequeños, ¿no? Y medianos. A los que son latifundistas y tienen un montón de tierras y reciben subvenciones de la política agraria común, que ni siquiera que se reciben subvenciones por, por hectárea, entonces no por producción, ¿no? Entonces lo que hacen es recibir las subvenciones de Europa y en muchos casos ya lo hemos visto, que ni siquiera cultivan la tierra. Entonces al ser dueños de mucha tierra, pues reciben muchos miles de euros sin mover un dedo, ¿vale? Esto también es una injusticia. Entonces, pero yo hablo del tema de los agricultores pequeños y medianos agricultores, ¿vale? Entonces, si tienen tantos costes y le están pagando productos muy baratos, pues es lógico que no puedan pagar más de 40 o 50 euros de un jornal. Y esto provoca que sea muy poco atractivo ir a trabajar al campo, que nadie quiera ir a trabajar al campo. Eso es un hecho real que lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, pero hay que analizar por qué tampoco le pueden pagar este producto más caro. Pues porque cualquier empresa, voy a repetir, como la de empresa de transporte, aparte de sus costes de camiones y tal, luego tiene unos costes, ¿no? Iniciales, luego tiene unos costes mensuales enormes, ¿no? Tened en cuenta que aquí en España, por ejemplo, y en toda Europa, o en todo el mundo occidental, tener un trabajador, perdón, dado de alta en la seguridad social, a tiempo completo, cuesta unos 600 euros hay que pagar al gobierno, ¿vale? A este concepto de seguridad social, ¿vale? 600 euros más luego calcular otros 1.000 euros o 1.200 euros de sueldo, ¿vale? Luego sumadle, pues, todo tipo de licencias, de burocracia, sumadle, por ejemplo, en mi empresa, ¿no? Que nosotros nos dedicamos a producir mousse de frutos secos, pues, por ejemplo, cada año estamos obligados todas las empresas por ejemplo, hay que tener un certificado y contratar una empresa
de desertización y contra los insectos, ¿no? Que es lógico también, ¿vale? Luego otra empresa que viene a cambiar los extintores para que en caso de que haya fuego, eso es otro dinero. Otra empresa que viene para evaluar los riesgos laborales, que también está muy bien, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sumar costes, pues uno se da cuenta que hace falta mucho dinero para poder emprender cualquier negocio. Entonces, y luego el dueño del negocio pues tiene que pagar un autónomo de 300 euros, ¿no? Más luego los empleados, que lo que os he dicho, ¿no? 600 euros más 1.200 euros por mínimo, ¿no? De sueldo. Entonces, imaginaros el último eslabón aquí de la cadena, la tienda, ¿no? El frutero, el pequeño frutero, si tiene que pagar 300 euros de alquiler, otros 300 euros de autónomo, otros 100 euros de luz, otros 20, 50 euros de agua, otros 100 euros de gestoría. Imaginaros, se les pone en 1.000 euros todos los meses. Imaginad cuánta fruta tiene que vender para, para que para que pueda pagar todos esos costes. Entonces, debido a estos altos costes para poder crear una empresa, imaginar la empresa del transporte, la cooperativa y luego la tienda, pues entonces, claro, esto presiona y provoca que no le puedan pagar mucho al agricultor. Por supuesto, esto es a grandes rasgos, ¿no? Luego muchos diréis que grandes supermercados, ¿no? Que no quiero darte publicidad de ningún supermercado, pues efectivamente ganan mucho dinero, ¿no? Pero estos son 4 empresas muy grandes, ¿vale? Yo hablo de una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y de autónomos, por ejemplo, en España, ¿vale? Entonces están prácticamente asfixiados, ¿no? Y no se favorece desde las instituciones públicas que se pueda realmente emprender y prosperar. Esto es simplemente los negocios que sobreviven, pues son para pagar y pagar y pagar impuestos, ¿no? Y pagar impuestos, ¿vale? Y burocracias y licencias y todo, ¿no? Todo una sin razón. Entonces, si bajásemos los precios de poder crear una empresa y de la seguridad social, de lo que cuesta tener un trabajador y todo esto, pues esta sería la solución, ¿no? Porque entonces el agricultor podría recibir un mayor precio por sus productos, ¿no? Si el agricultor puede hacer esto, puede recibir este incremento en sus productos, pues podrá pagar a los trabajadores el doble, ¿no? Imaginaros que por ir a recoger cualquier fruta al campo, pues en lugar de recibir 40 o 50 euros, recibiésemos 100, 150 euros o 120 euros. Esto está seguro, sería seguramente esta oferta de trabajo se cubriría inmediatamente. Lo que pasa es que hoy en día, pues a 40 euros el jornal o 50, pues es lógico que nadie quiera. Como en este caso, a grandes África, los recursos naturales de África los han saqueado estas multinacionales y los han sumido en la pobreza total, pues no les queda otro remedio a los africanos nada más que venirse en pateras, arriesgar su vida cruzando el estrecho, y cuando llegan aquí, pues claro, pues no les queda más remedio que aceptar esos trabajos a 40 euros el día, ¿vale? Entonces, por favor, ya antes de afirmar de que nadie iría a trabajar, vamos a analizar el por qué nadie quiere trabajar estos trabajos, ¿no? De la agricultura o de cajero en el supermercado o recogiendo la basura, ¿vale? Estos son trabajos que se deben de remunerar muchísimo mejor, ¿no? ¿Y cómo se podría hacer? Pues vuelvo a repetir, reduciendo los costes abusivos y absurdos que desde la administración del Estado, de cada gobierno, pues se nos imponen, ¿no? Ahora veremos más tarde por qué estos altos costes, ¿no? Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, si todo el mundo tuviésemos una renta mínima incondicional, pues está claro que al tener nuestra supervivencia asegurada, pues todos estos trabajos que están tan mal pagados, que es algo que no tiene mucho sentido, porque son los trabajos que nos hace falta para poder sobrevivir, entonces es imperativo que el sueldo de estos trabajos se incrementen,
pues al tener nuestra renta mínima, pues ya no estaríamos obligados a aceptar condiciones de trabajo y salarios tan mínimos, ¿no? Entonces, esto provocaría que estos trabajos sí o sí se tuviesen que pagar mejor, ¿vale? Entonces, esto es posible, vuelvo a repetir, con la eliminación y reducción de impuestos, burocracia, licencias y demás historias que se han creado para desalentarnos y para que sea tan cantidad de gastos y de impuestos que emprender sea algo casi imposible, ¿vale? Entonces, esto se podría hacer con la reducción de todo esto, ¿vale? Vuelvo a repetir aquí lo mismo, ¿no? Esto está provocando que la mayoría de trabajadores no lleguen a fin de mes, a pesar de que trabajan 40 horas a la semana, ¿vale? Luego, por otro lado, hay mucha gente desempleada, ¿no? Esto es una paradoja. Por un lado, hay mucha gente trabajante. En España, por ejemplo, hay 19 millones de personas, ¿no? Según las estadísticas de gente activa. Y por otro lado, hay 3 o 4 millones de personas desempleadas, ¿no? Pues lo lógico sería que nos repartiésemos el trabajo. Teniendo en cuenta que ya hace más de 100 años, que en España hubo una huelga en 1919, donde casi el país se paró casi, ¿no? Porque la gente ya estaba cansada de trabajar 12 y 13 horas al día. Entonces, desde los dueños de las empresas decían que no era posible, pero después de un mes del país que se paralizó, pues entonces sí que redujeron la jornada a 40 horas semanales. Imaginaros, después de 100 años, que se dice pronto, con el desarrollo exponencial de la tecnología, y todavía seguimos trabajando 40 horas a la semana. Esto es algo absurdo, ¿no? Lo siguiente, surrealista, ¿no? Entonces es una paradoja, porque por un lado hay gente que trabaja 40 horas, mucha, y por otro lado hay mucha gente que está parada. Pues lo lógico, si utilizamos un poco la inteligencia, sería que nos repartiésemos el trabajo que hay, ¿no? El trabajo que nadie quiere hacer y que precisamente es es el más elemental, el más básico del que dependemos, ¿no? Que lo estamos viendo ahora mismo todos con esta pandemia, ¿no? Con esta cuarentena. ¿Qué trabajos hacen falta realmente, los más básicos, para que todos podamos sobrevivir, ¿no? Estos trabajos se hace imperativo que nos los repartamos, ¿no? Quizás serían quizás trabajar 8 horas al día, a la semana por persona. Vamos a repartir un trabajo que nadie quiere hacer, o 2 horas al día, ¿no? Algo así. Esto es posible, solamente hay que mirar las estadísticas, ¿no? Según por ciudadano europeo, se tiran al año nada más y nada menos que 100 kilos de comida a la basura. Imaginaros si hay exceso de producción, ¿no? Imaginaros si con la tecnología hemos llegado a este punto en el que ya las máquinas, por ejemplo, en el sector primario, ¿no? En la agricultura y ganadería, pues hay máquinas cosechadoras que hacen el trabajo que hace 100 años lo hacían 100 personas. Una máquina hoy hace en 2 o 3 horas ha hecho trabajo, ha cosechado todo el trigo en un momento, ¿vale? O hay máquinas que ya cosechan la uva o pues que recogen las aceitunas, los almendros, los pistachos. O sea, que hay máquinas ya que ya están inventadas, ¿no? Y realmente en el sector primario, realmente en los países ricos, vamos a decir los occidentales, ¿no? Pues solamente el 1% de la población activa trabaja en el sector primario. Es decir, el 1% de la población son quienes nos están dando de comer solamente, utilizando la tecnología. Entonces, luego, la realidad es que se tiran 100 kilos de comida al año, ¿vale? Es una vergüenza, pero esto demuestra de que sí que hay comida para todos, ¿vale? Y que no hace falta trabajar 40 horas a la semana para que todo el mundo podamos comer. Entonces, estos son hechos y datos contrastados que los podéis investigar y antes de decir que no se puede dar una renta mínima a todo el mundo, que nadie iría a trabajar, y repetir como un loro lo que determinada gente intenta manipular, pues primero que nos atengamos a las cifras reales y a lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, por otro lado, es otra paradoja, no tiene sentido, que hay millones de casas vacías en toda España, en toda Europa, perdón, y en España también, y el campo. Por un lado, hay casas vacías y pueblos abandonados en toda Europa,
Y por otro lado están las ciudades superpobladas, ¿no? Las principales capitales europeas están superpobladas. Entonces, esto responde también a unos intereses de las élites que nos quieren a todos ahí enlatados como sardinas, ¿no? Para tenernos bien cogidos. Para que tengamos que aceptar trabajos que, vuelvo a repetir, que ni siquiera la mayoría de las personas consiguen llegar a fin de mes, ¿vale? Y trabajos absurdos, innecesarios, la mayoría, y muy mal pagados en la mayoría de los casos, ¿vale? Vamos a decir que también es verdad que en las principales ciudades de Europa o del mundo, pues habrá un porcentaje de población, de funcionarios o de gente que trabaja para multinacionales, que sí que tienen un buen sueldo, ¿vale? Pero esto es lo mínimo, ¿vale? El mínimo porcentaje de personas. Entonces, con todas estas paradojas, estos datos, pues yo os pido por favor que empecemos un debate serio, ¿no? Y porque la renta básica mínima condicional sería lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que todo el mundo tendrá derecho a comer, ¿no? A comer todos los días, digo yo. Entonces, la solución, vuelvo a repetir, sería la renta y poder complementarla, ¿no? Con los trabajos que de momento son necesarios, que nadie quiere hacer, pero que nos los podemos repartir, ¿vale? Entonces, esto sería muy importante y es posible. Esto no es nada. Ya os digo que si los trabajos en agricultura o recoger la basura estuviesen el doble de remunerados, la gente iría a hacerlos. Yo iría a hacerlos, por ejemplo. Yo no tendría ningún problema en ir 4 o 5 horas a la semana u 8 horas a la semana y recoger la basura de los demás. A mí eso no me importa, ¿vale? Pero conforme está planteada la cosa, es muy absurdo y no tiene sentido, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta parece a mí que tengo todo dicho. A ver. Bueno, pues aquí voy a volver a repetir lo que he dicho antes. La situación actual nos venden que hay un libre mercado capitalista. Esto se desmonta por todos los hechos y los objetivos que se están viendo, ¿no? Cuando analizamos realmente el mercado capitalista, vemos que es falso, que no hay ningún mercado capitalista libre. Eso de libre es falso, está totalmente intervenido y monopolizado, ¿no? Por una serie de empresas multinacionales que pertenecen a unos señores, ¿vale? Entonces, ¿cómo consiguen ellos no tener ningún tipo de competencia? Pues bueno, han puesto unas barreras de entrada. A nivel legislativo, ellos, aunque los gobiernos son quienes, o los parlamentos de los gobiernos, ¿no? En principio son quienes legislan, está claro que esta legislación está hecha para favorecer a estos oligopolios y monopolios. A estas 500, se habla de unas 500 multinacionales que son los dueños de de todos los recursos del planeta, ¿vale? Entonces, a través de las legislaciones en los parlamentos de cada país, pues se establece una serie de impuestos, burocracia, licencias, etcétera, 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 que provocan que sea prácticamente imposible poder emprender. Y si consigues emprender, pues en los primeros años te arruinan y en el caso de que tengas éxito, que son el menor porcentaje, ¿no? Pues luego te fríen a impuestos. Entonces, luego tienes que pagar el impuesto después de haber pagado todos estos miles de costes, pues luego cuando tengas el beneficio tienes el impuesto de sociedades, que es otra vez el 30%, otra vez, ¿vale? Luego, lo que hemos dicho, la mayoría de la gente no llega a fin de mes, pues como si no llega a fin de mes, ¿cómo va a tener dinero para poder emprender un negocio, ¿no? Y luego te dirán, pues sí, pues puedes ir al banco, ¿no? Vale, pues podrás ir al banco y la mayoría de los casos no te van a dar el dinero, un crédito. Y si te lo dan, van a ser con intereses excesivos, ¿no? Y si tu negocio sale a flote, pues luego tendrás que ir pagando, se lo van a ir ellos, vamos a decir, absorbiendo con los intereses que tienes que ir pagar al banco, ¿no? Y es probable que al final no puedas pagar todo, ¿no? Y que el banco entonces ya se quede tu negocio, ¿no? Una vez que tú ya has montado el negocio, tú le has dado la idea, has invertido tu energía, pues al final el banco, como no puedes pagar los intereses, pues se queda con tu negocio y ya se quedan ellos, ya hacen ellos el negocio, ¿no? Por ti. Entonces, todo esto tiene unos altos costes, ¿vale?
Por un lado, hay que decir que la gente, como se ve abocada a tener que aceptar trabajos que no llegan a fin de mes, ¿no? Porque no existen, pues entonces, para poder sobrevivir, ¿no? Y tienen que trabajar 40 horas a la semana, pues esto provoca una gran pérdida de talento para el bien de la sociedad en común, en global, ¿no? Porque si cada persona tenemos unos talentos, pero tú te ves obligado a trabajar 40 horas en cualquier trabajo que te dicen ellos en las ciudades, pues entonces cuando llegas a tu casa llegas muy cansado y lógicamente no tienes ganas, ni energía, ni nada para que tú puedas desarrollar tus talentos, ¿no? Entonces, esos talentos deberían de estar ponerlos a disposición de la sociedad, ¿no? Pero con este modelo, pues es imposible, ¿no? Es imposible. Así es imposible. Conforme está todo planeado, es imposible. Entonces estamos perdiendo un potencial debido a este modelo, ¿vale? Luego, también este modelo capitalista falso, libre mercado, ellos potencian, ¿no? O potencian que la gente o animan a que la gente, ¿no? Se compitan entre ellos, ¿no? Yendo a la universidad, ¿no? Conseguir las mejores notas, para luego, para luego que entre ellos compitan por los pocos puestos cualificados que ofrecen las multinacionales, ¿no? Porque si te dan en cuenta que son 500 multinacionales o son X empresas, muy pocas en realidad, que son la dueña de todo, pues los puestos que pueden ofrecer serán lógicamente muy reducidos. Serán miles de puestos, pero en comparación con los millones de personas que somos, pues la proporción no cuadra, ¿no? Entonces la gente va, estudia mucho en la universidad y compiten entre ellos y al final para estos escasos puestos, ¿vale? Y el resto que no consigue, pues se quedan fuera. Luego a nivel, vamos a decir, gubernamental, ¿no? También mucha gente compite por los también escasos puestos en la administración, ¿no? Para ser funcionario y ya para que te den una paga ya, y de por vida y ya, entre comillas, te solucionen la vida, ¿no? Pero también voy a repetir que estos puestos de funcionarios también son limitados, ¿no? Y de nuevo se queda mucha gente fuera que ni pueden emprender porque hemos visto que las barreras de entrada son altísimas, están pensadas intencionadamente para que no puedas emprender. Por otro lado, no puedes acceder a los puestos de trabajo que ofrecen, son muy reducidos y en general todos nos vemos perjudicados. Todos nos vemos perjudicados porque los talentos no se pueden aplicar o poner a servicio de todo, ¿vale? La siguiente diapositiva, a ver, vamos a ver. Este tema de la renta básica ya se están escuchándose voces, ¿no? También de gente millonaria, ¿no? Porque ya sabemos que la economía, gracias a los robots y a la digitalización, ¿no? A los programas informáticos, pues ya sabemos que de aquí a unos años una gran cantidad de gente se va a quedar sin trabajo. Esto ya se sabe, ¿vale? Mucha gente dice, sí, pero es que se van a crear empleos en otros sectores que todavía no podemos ni pensarlo. Esto es cierto, ¿no? Pero lo que está claro es que los nuevos empleos que se crearán, el número total, va a ser muy inferior a los nuevos empleos que se van a crear, ¿vale? Esto simplemente lo podemos ver cuando, por ejemplo, en la primera revolución industrial, pues con las máquinas, ¿no? Pues mucha gente se quedó sin trabajo, ¿vale? Que es verdad que se crean empleos en otros sectores, pero hoy, a día de hoy, vemos claramente que hay mucha gente que está sin trabajar, ¿no? Y que la producción de alimentos y de bienes, ¿no? Y de tecnología, pues es suficiente, con la poca gente que está trabajando, es suficiente para que todos podamos comer y tener tecnología. Entonces, y sin embargo, hay mucha gente que está en el paro, ¿no? Esto demuestra de que las revoluciones industriales y de la tecnología, pues al final nos libera del trabajo, ¿no? Entonces, mucha gente está sin trabajar, ¿no? Por esta razón, la renta básica es necesaria, ¿vale? La pandemia
escrito aquí que ha acelerado este proceso, ¿no? Pues ahora lo estamos viendo, ¿no? Este debate de la digitalización y robotización de la economía parece ser que iba a llegar en unos años, ¿no? Pero ahora con esta pandemia, pues muchos negocios están cerrando en todo el mundo, muchas pequeñas empresas y medianas, muchos autónomos, pues se están quedando sin recursos, ¿no? Entonces, es urgente, es urgente que puedan tener una renta todo el mundo, ¿no? Para que no pasen hambre, literalmente, ¿vale? Em, Aquí vuelvo a repetir, ¿no? Esto de que hace falta, la solución sería la renta mínima, ¿no? Y, por supuesto, mejorar, ¿no? Incrementar los salarios de los trabajos que nadie quiere hacer, a la espera de que la tecnología pueda automatizarlos, ¿no? Y que ya nadie los tenga que hacer. Esto todavía pasará un tiempo hasta que venga un camión, imaginaos un camión que funcione solo, porque ya de esto ya existe la tecnología, que los coches van con satélites y no hace falta un conductor, y que además ese camión, imaginaos que pudiese con un robot coger el contenedor de la basura y vaciarlo, ¿vale? Entonces esto en realidad no haría falta apenas nadie, ¿no? Simplemente una persona que desde un ordenador pues estuviese controlando 1000 camiones, ¿no? Entonces esto todavía falta un poco, ¿no? Para que este tipo de trabajos, ¿no? Para que ya los robots hagan todos los trabajos que nadie quiere hacer, ¿vale? Mientras tanto, lo lógico sería que nos repartamos, ¿vale? Y para repartirnos hay que incentivarlos con buenos salarios, ¿no? Entonces, a mí que no me digan que es que no, esos trabajos es que no crean esa riqueza, no, creamos los trabajos, depende de lo que entre todos acordemos, pues unos trabajos pueden estar mejor pagados y otros trabajos peor pagados. Lo que no tiene sentido es que gente que dice que es que estos trabajos no los generan, ¿no? Y por otro lado, estemos, no sé, pagándole a futbolistas millones de euros por pegar 4 patas a un balón, ¿no? Que eso ya es de vergüenza, ya es un insulto a la inteligencia, ¿vale? Entonces, y aquí de nuevo he puesto, pues esto, que el 1% de la población mundial son los dueños del 90% de todos los recursos o más, prácticamente de todos los recursos del planeta, ¿no? Esto es una situación insostenible que, que, que habrá que corregir, ¿no? Habrá que corregir y, y lo que no tiene sentido y de lo que no se habla, ¿no? Por esto los políticos y con los medios de comunicación, ¿no? Las multinacionales han comprado a los políticos y a los medios de comunicación y no se habla en las televisiones ni nadie quiere hablar de ello, porque esto está intencionadamente hecho así para que no se hable de ello, de que, de que los paraísos fiscales existen unos 50 paraísos o más fiscales en todo el mundo, imaginaros. O sea, existen 50 sitios, bancos, lugares físicos en el mundo donde todas las multinacionales y grandes fortunas se llevan el dinero ahí y lo están evadiendo, ¿vale? Es decir, esto es como el juego del Monopoly, ¿no? Recordar este juego del Monopoly, donde había una casilla y eso era el banco, ¿no? Y eso era sagrado, ahí nadie podía tocar, no podía tocarlo nadie, ¿no? Pues es lo mismo, entonces, a mí que me digan todos los gobiernos del mundo de que no pueden hacer nada, me están mintiendo, ¿no? Porque imaginaros qué rápido se ponen de acuerdo la OTAN y toda esta gente, ¿no? Para ir a invadir un país y quedarse con todos los pozos petrolíferos, eso lo hacen muy rápido, mandan ejército y enseguida invaden un país, lo bombardean y le quitan todo el petróleo. Y me van a decir a mí que después de no sé cuántos años todavía siguen tolerando que haya paraísos fiscales. Sin no falta ni pegar ni un tiro, simplemente ir allí y mandar a la policía o mandar a la Guardia Civil o a mandar a la Guardia Civil no, en este caso al ejército, no sé, de todo el planeta, ¿no? Y mandar y desmantelar estos paraísos fiscales, no es tan difícil. Lo que pasa es que los políticos están comprados y de esto no hablan, ¿vale? Nos manipulan, nos marean, que si de izquierda, que si de derecha, que si renta básica sí, que si renta básica no, y mientras tanto ellos siguen llevándose el dinero a los paraísos fiscales y no se habla de ello, que ese es su objetivo, que no hablemos de ello. Y esto ya ha llegado a un punto en que ya hay que hacer algo, ¿vale? La siguiente diapositiva. A ver, esto es aquí la he llamado costes susceptibles de reducir
drásticamente o eliminar completamente. Cuando mucha gente dice, es que, ¿y quién va a pagar la renta básica? No, esto es que lo va a pagar los puntos de siempre, los que trabajamos y el resto a vivir, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, primero vamos a empezar a analizar, por ejemplo, en España, ¿no? A ver, ¿qué tipos, con nuestros impuestos, para empezar, a dónde van dirigidos nuestros impuestos, ¿no? Porque yo he intentado buscar por la red cuánto cuesta, cuántos impuestos, ¿no? Cuántos impuestos dispone, por ejemplo, el Estado español y dónde se emplean. Y me ha resultado casi imposible porque he visto muchas cifras que se contradicen, ¿no? Entonces, por esa razón, no he querido poner aquí cifras, ¿no? Porque entiendo que están manipuladas y que no son fiables, no serían lo que si dejas aquí, pues no sé, que los números de políticos, lo que nos cuesta la política en España son 100 millones de euros, pues a lo mejor me equivocaría. Si digo 50.000, pues también. Entonces, como no lo sé, pues prefiero no poner ninguna cifra, pero sí que intuyo que son muchos miles de millones, ¿vale? Entonces, aquí en primer lugar he puesto lo que nos cuesta los números de cargos públicos, políticos, sueldos, los coches oficiales, demás prebendas, ¿no? Todo esto yo me pregunto que si es necesario y sé que no es necesario, ¿no? Y la mayoría de la gente sabemos que no es necesario y que nos están engañando, ¿vale? Entonces esto, pues yo soy partidario de que tuviésemos gestores, ¿no? Y nos costaría muchísimo, muchísimo, mucho menos, ¿vale? Y luego imaginar las subvenciones de todo tipo, pues a sindicatos que ya hemos visto no sirven para nada, a las religiones, a todo tipo de religiones me da igual, a los clubes de fútbol, a ONGs de todo tipo, a televisiones públicas, a partidos políticos, etcétera, etcétera, y a muchas más organizaciones que yo ni las sé, pero que sé que están ahí, están chupando, recibiendo dinero, y son unos señores que están recibiendo dinero de los políticos, que son quienes deciden quién recibe dinero y quién no, ¿no? Imaginaos también eh, los miles de millones que nos cuestan las prestaciones de desempleo y la renta mínima que ya existe en España, ¿no? Y que cada comunidad se encarga de decidir a quién le da la renta mínima y a quién no, ¿no? Y a toda la gente funcionaria que está ahí decidiendo y estudiando caso por caso, ¿no? Si tuviésemos una renta mínima, pues todos estos costes nos los podríamos evitar. Lógicamente, si tenemos una renta mínima, una renta incondicional, perdón, pues ya nos ahorraríamos también los costes de desempleo y nos ahorraríamos la renta mínima que están dando ahora mismo, ¿no? Pues si todo el mundo recibe una renta incondicional, pues esta ya lógicamente no sería compatible con esto, ¿no? No haría falta la prestación por desempleo, ¿no? Ni la renta mínima que existe ya. Y que es injusta, ¿no? Porque hay gente que la recibe y gente que no. Entonces, y además, con nuestros impuestos, voy a repetir, por qué determinadas asociaciones o fútbol, religiones o partidos políticos reciben su dinero con estos impuestos y por qué el resto de españoles no recibimos dinero, ¿vale? Esto es injusto. Entonces, esto es lo que hay que llevarlo a debate, ¿no? Con nuestro dinero, de todos, lo tenemos que decidir todos dónde se emplea y cómo lo repartimos, ¿no? Entonces, no es posible que, por ejemplo, en el año 2008, pues 60.000 millones de euros, 60.000 millones de euros que se dice pronto, pues se les dieron a los bancos, que todavía no los han devuelto, ¿vale? Entonces, se rescataron a los bancos y a las personas se dejaron en la cuneta, ¿no? Pues ya esta vez, en esta crisis, deberíamos ya de hacer aquí una reestructuración de todos estos costes, ¿no? Utilizar la tecnología para que podamos todos realmente una democracia real en la que podamos todos votar. Imaginaros con el móvil, que esto ya lo están haciendo en países como Suiza, ¿no? Ellos exponen un tema importante y con el móvil se puede ir o se puede votar, ¿vale? O también en países como Estonia o en Islandia, ¿no? Entonces, empleando la tecnología, podríamos votar con todos los temas y asuntos que nos conciernen a todos, ¿no? Y ya que nos dejen de marear, ¿no? Que si izquierdas, derechas. Bueno, por la siguiente diapositiva, aquí vuelvo a hacer un esquema, un análisis así más global, ¿vale? De cómo está la situación actual mundial.
hay que decir, por un lado, voy a empezar con el sistema de la seguridad social que tenemos en España y me parece que todo el mundo occidental es algo parecido, en el que la mejor descripción sería que se trata de una estafa piramidal. Y os voy a decir por qué. Porque las pensiones actuales en España se pagan con las aportaciones actuales de todos los trabajadores. Es decir, que en el caso de mi padre, si trabajó 40 años, ¿no?, y estuvo pagando religiosamente sus aportaciones a la seguridad social, pues ese dinero, en lugar de haberlo guardado en una hucha real, ¿no?, como la lógica y la inteligencia y la razón nos pide, ¿no?, si ese dinero se hubiese guardado en un sitio real, ¿no?, y en algo real, en algún metal, como el oro, ¿no?, pues entonces ese dinero estaría ahí. Cuando mi padre se jubiló, pues simplemente mi padre iría cogiendo ese dinero de la hucha, ¿no? Vale, podría ser el gobierno o una organización estatal que controla este flujo de dinero, pero esto sería lo lógico que hubiese pasado. Pero lo que ha pasado es que durante estos 40 años ese dinero no se ha depositado en ningún sitio real. Se habla de la hucha de la seguridad social que está vacía, que hay que pedir nuevos préstamos para poder pagarla, pero cierto es que ese dinero no está ahí y que es una burbuja, ¿vale? Y que no se ha guardado, por ejemplo, en un metal, algo real como el oro, ¿no? Esto entra, entonces esto, si hubiese sido así, no quiero desviarme del tema, pues entonces no importaría si hoy el ratio de trabajadores pensionistas fuese para un lado o para otro. Es decir, no importaría si hay menos trabajadores cotizando, porque nuestros padres, ¿no?, como ellos habrían guardado todo el dinero, ¿no?, en una hucha, pues el dinero estaría ahí. Entonces, no les influenciaría o que este número de trabajadores fuese menor, ¿no? Porque el dinero estaría realmente en algún sitio. Pero esto no es así, el dinero no está en ningún sitio, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la estafa es también a nivel global, ¿vale? En 1971, estando el presidente Nixon en los Estados Unidos, pues se decidió acabar con el patrón oro, ¿no? Hasta entonces, uno podía ir al banco y si tenías tus ahorros allí, pues le podías pedir que te diesen oro, porque había oro ahí realmente, ¿vale? Entonces, el dinero estaba respaldado por oro, algo real. Pero a partir de ese momento se decidió que, que se podía crear dinero de la nada, ¿no? Imprimir papelitos y, y respaldado con deuda, es decir, dinero del aire, ¿no? Entonces, desde entonces se ha ido creando una burbuja de dinero ficticio que no se corresponde con los recursos naturales que existen en el planeta, ni con los servicios, ni con la tecnología, ni con los demás bienes del planeta. No se corresponde, así de claro. Si imaginemos que los recursos y todo esto que he dicho real fuese 100, ellos han creado una burbuja de 100.000 millones, por decir algo así, ¿vale? Entonces, esto es cierto, esto se vio en la crisis del 2008, donde explotó ya todo esto, ¿no? Donde hasta entonces te daban un préstamo y te decían que 4 ladrillos mal puestos de un piso te valía 300.000 euros, ¿no? Cuando en realidad no vale más de 10.000 quizás, ¿vale? Entonces ahí fue cuando vimos que todo esto era una mentira y estalló por los aires, porque no podría ser de otra manera, ¿vale? Luego también hay que decir que importante que los bancos centrales, ¿no?, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo, pues en realidad está en manos de los dueños del mundo, de estas élites, de los que son de este 1% de la población, ¿vale? Entonces ellos crean este dinero y utilizan una serie de organismos también internacionales que han creado, ¿no?, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, que supuestamente vela por los intereses y por el desarrollo de todo el mundo, ¿no? Pero cuando vemos la situación actual, vemos que está en el planeta en la pobreza y que estas élites son los dueños de todo, ¿no? Entonces estamos viendo que no sirve para nada, excepto para
defender sus intereses egoístas. Esta Organización Mundial de la Salud también, con la vacuna, con los medicamentos que no curan, ¿no? Está el panel intergubernamental, ¿no?, del clima que lo que hacen es sustraer nuestros impuestos, ¿no?, para una supuesta transición energética que nunca llega. Ellos están ocultando tecnologías de energías libres y limpias, porque si la diesen a conocer, pues se les acabaría el negocio de los hidrocarburos y del petróleo. Entonces están jugando ahí a manipularnos, ¿no?, y haciéndonos creer que nosotros somos responsables del cambio climático con el CO2, y al mismo tiempo hicieron un mercado del CO2 donde se están enriqueciendo. Tienen organismos como la ONU, ¿no?, como la OTAN, que de nuevo están al servicio de estas élites y con las que legitiman y saquean los recursos naturales, ¿no?, de todo el planeta, ¿no? Entonces, creando dinero de la nada, como estamos viendo que lo hacen, pues una vez saqueados todos los recursos y apropiados indebidamente estos recursos naturales por parte de 4 personas, pues luego ellos salen, les ofrecen créditos bancarios impagables y con intereses usureros a los gobiernos, ¿no? Entonces, los gobiernos luego no pueden pagar, ¿no? No pueden pagar estos créditos, y entonces ellos pues se van apropiando de lo poco que ya vaya quedándonos a todos, ¿no? Se van apropiando y entonces a día de hoy todos los países del mundo están endeudados con una deuda, por cierto, impagable, falsa, ilegítima y tramposa, que tenemos el derecho de decir que no lo vamos a pagar porque es una mentira, ¿no? Y de hecho, ya muchos países en el mundo han estado en bancarrota durante la historia. Uno de ellos ha sido España y lo que se hizo, pues, borrón y cuenta nueva, ¿no? Se quitó las deudas y se empezó de cero. Entonces esto es lo que tendríamos que hacer, decir que no. Como pasó en Islandia después de la crisis financiera de 2008, donde dijeron que no iban a pagar estos créditos porque eran tramposos y hicieron un reseteo, ¿vale? Entonces, pues esto lo que quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de España, cuando dicen, bueno, pues es que ¿de quién va a pagar esta renta mínima, no? Oye, pues vamos a empezar porque en España, según Hacienda, existe unos 300.000 millones de euros que no se declaran, ¿no?, que se salen del fisco, de la Hacienda española, ¿vale? Y calculan que un 70% de esos 300.000 millones de euros es una evasión fiscal de las grandes fortunas y multinacionales. Es decir, que unos 80.000 millones de euros sería de gente que trabaja en negro, ¿no? Muchos de ellos, es cierto, pues vais a decirme muchos de vosotros, sí, pero es que mucha gente hace trampa y trabaja o cobra ayudas sociales, cobran el paro y luego está trabajando en negro. Eso es cierto, pero también es cierto que mucha gente se ve abocada a trabajar en negro porque si quisiera estar en legal, ¿no?, y pagar todos los impuestos, licencias, papeles y toda burocracia que nos piden, pues entonces su negocio no sería directamente viable, ¿no? Y se ven abocados a tener que trabajar en negro para subsistir. Si en el caso de que pusiéramos una renta mínima para todo el mundo, está claro que quizás no todos estos 80.000 millones de euros aflorarían, pero la mitad seguro, o una gran parte afloraría, porque mucha gente ya no se vería obligada a trabajar en negro y podría recibir esta paga y trabajar el dinero y el trabajo que hiciese, pues declararlo, ¿no? Porque ya podría vivir dignamente, ¿vale? Esto por un lado. Pero luego, el medio de la cuestión es que el 70% del dinero que las multinacionales están evadiendo, con este dinero sí que habría suficiente para que nos diesen a todo el mundo una renta mínima. Yo me intuyo que estos no son 200.000 millones de euros, son quizás el doble o más, pero no lo sé, pero lo intuyo, ¿vale? Seguro que es mucho más dinero. Entonces, y luego lo que vuelvo a repetir, tened en cuenta que
También un argumento que hoy utilizan es decir, es que la multinacional amenaza con que si le cobramos todos los impuestos se va a otro país. Bueno, pues que se vaya a otro país. Lo que tenemos que hacer es que no se pueda ir a ningún país, que todos los gobiernos del mundo digan, no, no, es que vosotros o pagáis o estáis fuera, no, no podéis operar en mi país, porque lo que no puede ser es que estéis haciendo negocio con nosotros y por otro lado te esté llevando el dinero a los paraísos fiscales. Es una trampa, eso no, no vale. Entonces, también tengo que deciros que dicen, es que, vale, pues entonces nos quedamos sin Google, nos quedamos sin tecnología, vale, pero es que ahora mismo el ejemplo lo tenemos en China. China han copiado toda tecnología de Occidente y tiene unos móviles mejores, que igual de buenos que los de Apple. Las marcas Huawei, se llama así, algo así. Entonces, hay gente en toda Europa y en España, en todos sitios, que tienen el talento suficiente para crear tecnología mejor de la que tenemos incluso. Pero debido a estas barreras tramposas de entrada a este falso mercado, no tienen ni los recursos ni los conocimientos para poder entrar al mercado, para poder crear una empresa. Entonces, muchos jóvenes que tienen mucho talento simplemente no pueden crear una empresa debido a todo esto que estoy explicando y que es real, ¿vale? Y que yo precisamente estoy experimentando, ¿no? Estoy hablando con conocimiento de causa porque tengo una empresa, ¿vale? Entonces, bueno, pues no sé si me he quedado ya casi de eso terminando, ¿no? Eh, Quiero hablar de que he descubierto que hay en España un movimiento de regeneración política de España, ¿no? Que se llama, su web es www.mrpe.social. Yo me he hecho socio porque me ha llamado la atención de que abogan, ¿no? Piden la supresión de los partidos políticos y que sean gestores públicos que estén en todo momento controlados por nosotros y quien sea quien gestione nuestro dinero, ¿vale? Y que todos nosotros, todos, tengamos voz y voto a través de la tecnología, como ya existen en algunos países, y podamos decidir todos los asuntos que nos conciernan, ¿no? Este grupo, tengo que decir, que está todavía por ir pensándolo, ¿no? Es para que todo el mundo vayamos, todo el mundo podemos aportar ideas, pero tenemos que conseguir un cambio y tenemos que todo el mundo contribuir con estas ideas, ¿no? Pero lo que está claro es que ya es hora de que nos dejen de engañar, que si de izquierda, de derechas, mientras tanto ellos siguen abusando del poder, ¿vale? Luego quiero hablar de mi empresa, de la empresa de mi familia, que se llama Tot Alimentación. Aquí os dejo también la web de la sociedad de mi empresa, totalimentación.es, y que nos dedicamos a fabricar mousse de frutos secos, pues de pistachos, de almendra, de avellana, ¿no? Etcétera. Entonces, nosotros con los beneficios de esta empresa, teniendo en cuenta con todos los costes que os he dicho, ¿vale? Cuando cobramos costes, estamos empezando ahora, pues hemos creado también a su vez una asociación que se llama Total Life y cuyo fin es reforestar terrenos semiáridos, ¿no? Pues con los beneficios de la empresa, Total Alimentación, los donamos a la asociación esta, ¿no? Tengo que decir que la web de la asociación todavía no está lista, esperemos que esté pronto, pero esta va a ser la dirección, totallife.es. Y también tengo que decir que el año pasado escribí un libro y se llama A la búsqueda de la esmeralda, ¿vale? Y también con los beneficios del libro, pues también los dono a la asociación Total Life, ¿vale? En el canal YouTube que se llama también A la búsqueda de la esmeralda, pues podéis encontrar vídeos de la empresa, de la asociación y del libro para que si queréis tener más detalles, ¿no? Pues, de qué trata el libro, ¿no? De qué es lo que nos hizo, cuál fue la motivación para hacer esta empresa y para hacer esta asociación, ¿vale? Bueno, pues creo que ya más o menos he dicho todo lo que quería decir y, y vuelvo a repetir que lo ideal sería que cambiásemos este sistema, ¿no? Para que todo el mundo pueda emprender y prosperar realmente, ¿no? Y que no dependamos de una paga, una renta mínima que el gobierno de turno nos la dé como a un perro que le están dando así atado, ¿no? Un perro atado y te doy dando de comer, ¿no? Y si no me haces lo que yo te diga, no me botas, te dejo de dar de comer. Eso yo no lo quiero tampoco. Pero de momento me parece que lo lógico
visto la situación actual, lo lógico sería, y urgente, sería una paga incondicional para todo el mundo, porque es posible, porque los recursos están ahí, y el siguiente paso sería propiciar las condiciones favorables y adecuadas para que todo el mundo podamos prosperar y emprender y todo el mundo podamos ser autosuficientes y no dependamos de nadie, ¿vale? Y que el dinero de todos, entre todos, lo decidamos, ¿no? Que ya existe la tecnología y se puede hacer. Lo que pasa es que ellos nos quieren convencer para decir que no, que tenemos que seguir con los partidos políticos y con toda esta mentira, ¿vale? Bueno, pues espero que compartáis este vídeo. Espero también que me podáis apoyar en mi empresa comprando los productos que hacemos de muy buena calidad y que compartáis este vídeo y que abramos un debate serio, por favor, sobre la renta mínima y la forma de autogobernarnos, ¿no? Y de cambiar este mundo, porque eh, si no hacemos nada y solamente nos quejamos y criticamos a un partido político u a otro, pero no hacemos nada, pues entonces ellos tened en cuenta y claro que ellos no van a hacer nada por ti. Así que, así que nada, espero que os guste el vídeo y hasta luego.